nuestra naturaleza frágil. Siempre invitados a levantarse. Siempre cuando alguien cae es invitado a levantarse. Pero no, eso no debe nunca de hacer decaer nuestra fe, sino ver que el Evangelio sigue siendo el mismo. Hombres débiles que el poder del Evangelio llama para transformar sus vidas y hacerlos discípulos de Cristo Jesús hasta el final. Bien, entonces vuelve a la casa, otra vez la multitud, de modo que no podían comer. Imagínense que, miren el escenario, imagínense ustedes que usted va a tirarse un bocado de arroz con habichuelas y Jesús, tócame por aquí, y Jesús para allá. No le dejaban comer a nadie. O sea, la familia que estaba allí ya estaba desesperada. Llegan de fuera refuerzos para sacarlo de ahí porque se volvió loco. Sáquenos a Jesús de aquí. Esa fue la reacción de la familia. De los que debieron apoyarlo más fueron los que no, se volvió loco. Entonces la muchedumbre queriéndolo tocar y los familiares queriéndoselo llevar de allí porque se ha vuelto loco. Vea qué cosa. Le sigue demasiada gente, ¿eh? Los parientes ha perdido la cabeza. Y aquí la revelación choca con la incomprensión de su familia. La familia lo ha tenido demasiado cerca. Eso pasa mucho. Cuando una persona de la familia se vuelve celebridad, no, quizá a ninguno de ustedes le ha pasado, pero eso choca. Y muchas veces la gente dice, ese. Me cuentan de personas que les pasó eso, que la familia decía no puede ser. En caso cercano a nosotros fue María Cela Álvarez. Ganó Miss Mundo. No, pero ¿cómo? Uno se quedaba, ¿cómo puede ser que ganó Miss Mundo? O sea, porque para nosotros era tan cercana siempre que uno que está tan cerca no está habituado a verlo en esa gloria, en ese momento humana, lo que sea, pero en esa celebridad. Con Jesús pasa algo parecido. Los familiares se avergonzaban de él. Algunos familiares no se lo querían llevar como con vergüenza. Llévenselo, que está pasando una vergüenza. ¿Qué papelón nos está haciendo pasar? Está fuera de sí. Y ahora los escribas van a rechazar su obra. Fíjense en 3:22. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, y aquí viene un tema muy importante, está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él llamándole junto a sí les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podría subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado a su fin. Los escribas bajan de Jerusalén. Para Marcos, Jerusalén es la ciudad hostil en la que se crucificó Jesús. Para Marcos, Jerusalén está destinada a ruina. Y por allí llegan los escribas y cometen uno de los pecados que Jesús dice que no pueden ser perdonados nunca. Y cuando comienza Jesús, está haciendo curaciones, ellos dicen, eso lo hace por poder de Belcebú. Belcebú es una palabra que viene curiosa. Hay varias opciones aquí. Baal del estiércol, el señor del estiércol. O también hay otra versión que dice el señor de las moscas. Hay otro que dice el señor de la casa. No sabemos bien, pero Belcebú es uno de los demonios porque él no es el soberano, porque aquí dice poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. O sea que por otro, que es Satanás, o sea, llamó a la obra de Dios, le llamó obra satánica. Acaba de decir que es un espíritu inmundo con el que está sacando a los espíritus. Interesante. Y es acusado de sacar demonios con el poder de los demonios. Está acusado de estar aliado con el demonio. Jesús responde con parábolas, de forma enigmática. Una casa, un reino dividido. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué habla de manera enigmática? Porque Jesús ahora va a devolver. Jesús con esa parábola es extraordinario. Miren el argumento. El argumento es acusador. Le llegan ellos así. Y él lo que hace es simplemente diciendo, bueno, pues si es eso, seguimos con la buena noticia. El reino de Satanás se acabó. O sea que con esto no se mete a decir yo sí soy, yo no soy, yo sí soy, yo no soy. O sea, vean las obras. Si ustedes ven que los demonios están sometidos, vean que algo bueno está pasando. Y es que el reino de Satanás ha caído.
sea por uno o por otro. O sea que Jesús no se pone a argumentar que sí soy, que no soy. Él lo que hace simplemente es con esa parábola, él tritura el intento que tienen los escribas de detener la buena noticia que está anunciando Jesucristo. Y Jesucristo no va a dejar que esa buena noticia y utiliza incluso el negativo. Bueno, si fuera razón, si fuera así, entonces sigue la buena noticia. Porque ya vino un demonio a irse contra los demás demonios, así que estamos bien. Con eso desarma el argumento conflictivo que le presentan a Jesús. A mí, a Jesús, cuando uno estudia la retórica de las respuestas de Jesús, es extraordinario. Porque él muchas veces no niega, muchas veces ni dice ni no dice, no se mete en el lío, no se mete en el tren para discutir, él simplemente está en la suya. Y como está en la suya, él sabe cómo responder. Y por esto aquí, esta respuesta de Jesús extraordinaria hace que la buena nueva se mantenga. Pero, ahora viene lo difícil. Ahora va a decir lo que han hecho ellos. Versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Alguien más fuerte. ¿Quién es más fuerte que Satanás? El Señor. Quiere decir con esto que el Señor ha venido a atar. No hay nadie más fuerte que Satanás. Por eso, si alguien está atándolo a él, vamos a hacerle caso. Es alguien que es más fuerte. Es el más fuerte que ha venido a atar aquí. Está manifestando un poder. Está apelando a un poder que viene de lo alto y ahora viene en la reversión, la acusación. La acusación de los escribas ahora se vuelve en su contra. Ahora les va a advertir lo que están haciendo. Dice aquí Jesús en versículo 28, yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Aquí la discusión toma otro matiz. Ahora la defensa es acusación. Y entonces se reconoce un deseo de perdonar pecados. Se le perdonará todo pecado. Todo pecado será perdonado. Aquí Jesús viene a manifestar la voluntad divina de perdonar todo pecado. Pero hay un pecado que es imperdonable. Santo Tomás de Aquino reflexionó mucho diciendo, Dios el omnipotente puede no poder perdonar un pecado. Es el que lo puede todo. ¿Cómo puede él mismo atarse y él mismo tener un pecado que él no puede perdonar? Y así hay muchas preguntas que se hacen en las discusiones. En el judaísmo se consideraba que había pecados imperdonables. Eran otros. En el judaísmo tardío, ya cercano a Jesús, se consideraba pecado imperdonable romper con la alianza de Abraham. Se consideraba pecado imperdonable también negar la resurrección de los muertos. Y se consideraba pecado imperdonable negar que la Torá era un don de Dios, que Dios había entregado. Negar cualquiera de estas tres cosas era considerado imperdonable. La comunidad cristiana también se preguntaba si había frontera para el perdón divino. Y por eso aquí estamos en la época de antes de Pentecostés. Les recuerdo que lo que está narrando aquí no ha venido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede hablar del pecado contra el Espíritu Santo con un Espíritu Santo que no ha venido todavía? Entonces, aquí hay unas preguntas que uno tiene que hacerse de qué es lo que está refiriéndose. Jesús es el único que tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo estaba en él, dice Hechos 10:38. Por eso pasó por el mundo haciendo el bien, porque el Espíritu Santo estaba en él, pero no estaba ningún otro más. De hecho, estaban preguntándose si él era hijo de Dios. Ni sabían qué Espíritu Santo iban a tener. Todavía no tenían nada. Entonces, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es el rechazo de la obra de Dios. El rechazo de la obra de Dios y catalogarla de satánica. Mientras se está en esa actitud, no hay posibilidades de perdón. Porque ese es el rechazo. Y Dios nunca va a obligar a nadie a la fuerza a aceptar su obra, ni a dejar que su obra sea reconocida. Él está constantemente deseoso de revelarse. Y si aún revelándose uno la niega y la demoniza, entonces allí uno está diciendo, no, Señor. Es un Dios que no podrá perdonar nunca un pecado de querer irse con el enemigo.
de Dios y de querer llamarle a la obra de Dios obra del enemigo de Dios. Colaborar con el plan de Satanás. Eso es oponerse a la obra de Dios, oponerse a la obra del Espíritu Santo. San Jerónimo, ya lo había dicho, San Jerónimo decía llamarle satánico a lo que es de Dios y llamarle satánico al perdón, llamarle satánico a toda esta obra de gracia. O sea, mientras perdure una persona en esa confesión, no es posible recibir el perdón del pecado. Y por eso Satanás nunca podrá nunca se convertirá, porque es un ser completamente libre. Y libremente, completamente libre, ha elegido rechazar a Dios. No hay nada que le impida. Eso es lo que lo hace perverso, absolutamente perverso. Es completamente libre en rechazar a Dios. Y en la medida en que alguien se acerque a eso, se acerca a ese irremediablemente irredimible. Imposible de poder redimir mientras no haya ese acoger el Evangelio de Dios. Colaborar con Dios es necesario. Y por eso llamarle satánico a lo que no lo ves. Jesús allí hizo una advertencia muy seria a los escribas. Muy seria. Pero mientras está hablando de esto, vuelve otra vez, hay otro episodio con su familiar. Llegan su madre y sus hermanos. Y quedándose fuera, le envían a llamar. Pues estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Aquí dice Jesús, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí Jesús está en la casa. Jesús sigue en Cafarnaúm. Sigue el molote de gente. Y ahora su familia viene a buscarlo. Vamos a ver en qué parará ese encuentro entonces.